Nos presenta Consulta Económica con el economista Jaime Aristi Escuder. Una visión clara de nuestro desempeño económico. Muy buenas tardes, bienvenidos a Consulta Económica, el oráculo económico de la República Dominicana, el programa económico de la Z101. Y vamos a iniciar el programa en el día de hoy pues hablando de la decisión del Banco Central de la República Dominicana de mantener constante la tasa de interés de política monetaria. La tasa de interés de política monetaria es el principal instrumento que tiene el Banco Central para influir a distintos mercados en la economía. La mantiene en 5.5%. Hay que recordar que la tasa de interés de política monetaria tiene influencia sobre la tasa de interés activa y la tasa de interés pasiva. La tasa de interés activa es la tasa de interés que cobran los bancos cuando usted va a tomar un préstamo. Esa es la tasa de interés activa. Y la tasa de interés pasiva es la que pagan los bancos. Cuando usted tiene un depósito o un certificado en los bancos, usted recibe la tasa de interés pasiva. Se ha demostrado perfectamente que existe una relación entre la tasa de interés de política monetaria y la tasa de interés activa y pasiva, y esto obviamente que le permite a los agentes económicos, en función de la tasa de interés de política monetaria, determinar cuál es la evolución esperada de la tasa de interés, ya sea de sus préstamos, la tasa de interés ya sea de sus depósitos en la banca. Si usted quiere tener más conocimiento sobre esto, simplemente vaya al internet, vaya a Google y ahí usted coloca determinantes tasa de interés activa y pasiva política monetaria dominicana y coloca ahí Jaime Aristi Escuder y le va a aparecer inmediatamente un paper que fue publicado en la revista Ciencia y Sociedad del INTEC que pues establece esa relación. Por otra parte, hay que señalar que el Banco Central, cuando decide esto, lo decide en función, esa tasa de interés de política monetaria, lo decide en función de algunos elementos que constituyen una regla que nosotros le hemos denominado Taylor-Valdez, porque hay un componente que lo definió un profesor famosísimo de Stanford, el profesor John Taylor, por eso se llama la regla de Taylor, y también hay un componente que nosotros lo hemos identificado y por lo tanto, como es una extensión de la regla de Taylor, pues entonces sería utilizada acá en República Dominicana por un gobernador muy famoso, que es el gobernador Héctor Valdés, y entonces le denominamos a esto la regla Taylor-Valdés. Pues bien, ¿en qué consiste esto? La tasa de interés de política monetaria que se establece en la República Dominicana toma en consideración la tasa de inflación en base a la meta y la compara. La tasa de inflación interanual, por ejemplo, al mes de enero es 0.7% y la subyacente al mes de enero es 2.3%, casi 2.4%. Recuerden que la subyacente es la tasa de inflación, que existe cuando se le quitan los elementos más volátiles, se le quitan los precios de los combustibles, los precios de los alimentos, y esto es la que está más vinculada con la política monetaria, 2.4%. Hay que recordar que la meta es 4% más menos 1, es decir, que va desde 3% hasta el 5%, esa es la meta. Y lo que se está registrando de tasa de variación de precios, tasa de inflación interanual, ya le señalé, subyacente 2.4 y la global pues 0.7%. Es decir, que está por debajo de la meta. ¿Eso qué significa? Que perfectamente pudiera el Banco Central reducir su tasa de interés de política monetaria. Es decir, que por el lado de la diferencial de tasa de inflación, pues el Banco Central pudiera disminuir su tasa de interés de política monetaria de ese 5.5 a, digamos, 5%. Ahora bien, ¿qué sucede? Hay otros componentes. El otro componente es la distancia que existe o diferencia que existe entre la tasa de crecimiento y la tasa de crecimiento potencial. Pues bien, ¿qué sucede? La tasa de crecimiento de la economía dominicana del año 2018 fue 7%. 7% de la tasa de crecimiento de la economía dominicana en el año 2018. ¿Y cuál es el crecimiento potencial? Pues la tasa de crecimiento potencial es 5%. La distancia es 2 puntos porcentuales. Ante esa situación, como la economía está creciendo por encima del potencial, pues la tasa de interés de política monetaria pudiera subir. Es decir, fíjense que por el lado de los factores de inflación, la tasa de interés de política monetaria pudiera bajar, porque la tasa de inflación está por debajo de incluso el límite inferior de la meta que se establece. Ahora, si nos vamos por el lado del crecimiento, la economía dominicana está creciendo por encima del potencial, por lo tanto,
hay un exceso de demanda y ese exceso de demanda implicaría la necesidad de un aumento de la tasa de interés. Es decir, que hay un elemento que influiría a que la tasa de interés baje y otro elemento a que la tasa de interés suba. Esos dos elementos, obviamente, si nos quedamos con la regla de Taylor, nos dicen que pudiera compensarse y llevar esto a decidir el Banco Central por mantener la tasa de interés de política monetaria constante. Ahora bien, hay un tercer elemento que toma en consideración el Banco Central para definir su política monetaria. Y por eso la regla Taylor le hemos denominado la regla Taylor-Valdez. ¿Y cuál es ese tercer componente? El tercer componente tiene que ver con la volatilidad de la variación del tipo de cambio. Oigan bien, volatilidad de la variación del tipo de cambio. ¿Qué es el tipo de cambio? Es la cantidad de pesos por dólar que usted entrega. Por ejemplo, 50 pesos con 30 centavos, 50 pesos con 50 centavos, 50 pesos con 55 centavos. Eso es el tipo de cambio. Hay dos tipos de cambio. Hay el de compra y el de venta. Si nos quedamos con el de venta, al mes de febrero, el tipo de cambio de venta es 50 pesos con 55 centavos. Ese es el nivel del tipo de cambio. La variación relativa es ese nivel entre el nivel del periodo anterior, puede ser una semana, puede ser un día, puede ser un mes, el que usted quiera calcular, y le resta 1. Y esa sería la variación relativa, la multiplica por 100 y es la variación porcentual. Ahora, después que usted tiene esa variación relativa o variación porcentual, ya sea diaria, semanal, mensual, como usted quiera, usted toma esa serie completa y calcula lo que es la varianza. La varianza no es más que la desviación de esas variaciones relativas, la desviación con relación a la media de esas variaciones. Toma esas desviaciones, la eleva al cuadrado, lo divide entre n-1 y saca esa sumatoria. Esa es la varianza. Ahora, la volatilidad es la raíz cuadrada de ese término. En consecuencia, ¿qué es la volatilidad? Es simplemente la incertidumbre de la variación del tipo de cambio. ¿Y qué es lo que se ha demostrado en el país? Que cuando la incertidumbre de la variación del tipo de cambio aumenta, pues hay un incentivo de las autoridades a intervenir en el mercado elevando la tasa de interés. Hay una mayor probabilidad de elevar la tasa de interés cuando aumenta la volatilidad de la variación del tipo de cambio. Por eso, entonces habría que ver qué ha sucedido en las últimas semanas, que es lo que define la decisión de política monetaria de cada mes del Banco Central. Pues bien, la volatilidad de la variación del tipo de cambio se ha mantenido relativamente estable y baja. Ante esa situación, si usted ve que se ha mantenido en alrededor de 50 pesos, 50-30, 50-20, 50 y así sucesivamente, el tipo de cambio, usted en las últimas semanas, usted puede decir, entonces no hay excesiva volatilidad, no hay incertidumbre, no hay incrementos fuertes en el tipo de cambio y por lo tanto la variación del tipo de cambio no es significativa. Entonces, ante esa situación, el tercer componente tampoco lleva al Banco Central a aumentar su tasa de interés y por eso, ante variables como, por ejemplo, que están vinculadas con el tipo de cambio también, como es el déficit en cuenta corriente que se obtuvo el año pasado, que fue relativamente bajo, menos 0.2%, o la acumulación de reservas internacionales netas, que continúa siendo importante y que ya al mes de febrero se alcanza las reservas internacionales a un nivel de 7.134 millones de dólares. Ante esa situación y ante lo que es la expectativa de crecimiento de los Estados Unidos, la inflación de Estados Unidos, el precio de los combustibles, la tasa de interés de política monetaria de los Estados Unidos, es decir, de la Reserva Federal. Ante todas esas variables, entonces las autoridades monetarias deciden pues mantener constante en 5.5 la tasa de interés de política monetaria. Influencia de esto sobre la economía se realiza a través de las tasas de interés tanto activas como pasivas, que ya les señalé que tiene una influencia. Ahora, si se mantiene constante, ¿qué es lo que estamos viendo? Que en los próximos meses, si no cambia nada, pues habría una tendencia a mantener relativamente constante también la tasa de interés tanto activa como pasiva. Y por lo tanto, del lado del Banco Central, tendríamos lo que se conoce como una política monetaria neutral. Política monetaria neutral significa que no hay una política monetaria que esté afectando hacia la aceleración de la economía ni hacia la desaceleración de la economía, sino que permite tener un terreno adecuado para que la economía siga expandiéndose sin presionar al alza los precios, es decir, manteniendo una tasa de inflación relativamente baja como la que se ha estado registrando en los últimos meses y que ya les señalé que
hacia el primer mes de este año, comparado con el mes del año pasado, pues la variación es de 0.7%, bastante por debajo de lo que es el límite inferior. Si nos vamos a la subyacente, la tasa de inflación subyacente, entonces la tenemos en 2.4%, que es ligeramente por debajo y que pudiera pensarse en los próximos meses en que si un comportamiento va a tener la tasa de interés es hacia la baja. Francis, llévatelo. Consulta económica por la Z. Seguimos aquí en Consulta Económica, el oráculo económico de la República Dominicana, el programa económico de la Z101. Y hoy tenemos a don Franklin Díaz y don Ray Reyes. Muy buenas tardes, encantado de estar aquí nuevamente. Hoy tenemos unos temas muy interesantes. ¿Comienza tú, Franklin, o comienzo yo? Bueno, yo quería abundar un poco sobre el comentario de Jaime de la política monetaria y del potencial de crecimiento económico, sobre la base de lo que significa el control de la tasa de cambio por un lado y la generación de empleo, que son dos variables que en política monetaria de una manera u otra entran en contradicción, porque si tú subes la tasa de interés, tú controlas la tasa de cambio, pero de una manera u otra tú pierdes competitividad frente al exterior, y eso en cierta medida tiene una limitante en lo que tiene que ver con el sector exportador. Si analizamos el contexto de la economía dominicana, vemos que tradicionalmente la política monetaria del Banco Central ha sido muy conservadora en lo que tiene que ver con desplazamiento del tipo de cambio, sobre todo en la gestión de el actual gobernador Héctor Valdés Albizu, que ha hecho un uso magistral del control cambiario y del control de precios, siendo República Dominicana uno de los países que tiene la mayor estabilidad de tipo de cambio de la región. Esto es bueno, esto es muy bueno porque garantiza que los insumos que son importados hacia República Dominicana tienen poca volatilidad de precio, y eso garantiza la estabilidad y el crecimiento económico. Pero déjame simplemente decirte algo. Cuando tú hablas de control cambiario, tú no controlas el nivel del tipo de cambio, porque eso no se controla. No, o sea, en bandas. Él lo que hace es minimizar la volatilidad del tipo de cambio, es correcto. de la variación del tipo de cambio. Es correcto, o sea, porque nosotros... Pero no, porque control cambiario antes era mantener fijo el tipo de cambio. No, eso no existe. Mala palabra, eso no existe. Eso es una mala palabra. En República Dominicana lo que hay es un control de volatilidad. Porque eso era lo que tenían los venezolanos. Sí, que fue un desastre porque te crea un mercado negro. Exactamente. Y ha pasado aquí, pasó en los 80 también, claro, en los 80. Claro. Y en el 90. Y en el 90. Y en el 2002, 2003, 2004. Cuando tú fijas un tipo de cambio por encima de la realidad del mercado, por debajo, lo que hace que se te crea un mercado negro. Correcto. Que es paralelo y refleja la realidad del mercado. Ese no es el caso evidente de República Dominicana. Yo me refiero a control de volatilidad, valga la aclaración. Pero no menos cierto es que debemos de poner más atención, no tanto en la política monetaria, sino en la política, vamos a decir, en lo que son las leyes, en la política del código laboral, en lo que tiene que ver con la generación de empleo. Y cuando este tema se toca de manera integral, los sindicalistas parece que a uno le está diciendo una mala palabra, porque ellos no quieren soltar o flexibilizar una serie de variables que al final perjudican la creación de empleo en República Dominicana. ¿Cuáles son esas variables? Esas variables son los sobrecostos de desvinculación laboral que tiene República Dominicana, lo dijiste fino, como la cesantía, el preaviso y una serie de variables que pudieran sustituirse por algunas variables que creen mejor impacto para los trabajadores y tengan menos costo, como por ejemplo el seguro de desempleo. El seguro de desempleo, mediante un seguro de desempleo, tú garantizas que una persona que no esté laborando reciba su ingreso durante un periodo tal hasta que consiga un trabajo basado en lo que es la media de desempleo en República Dominicana. La Ley de Seguridad Social desde el año 2001 plantea la realización de estudios para ver la factibilidad del seguro de desempleo, que me imagino que deben de haber muchas entidades interesadas en participar en ese negocio porque es lucrativo y rentable. Es correcto. Lo que yo no entiendo es cómo es posible que 18 años después todavía estemos teniendo el mismo debate. Mira, lo que pasa ahí
es que básicamente la ley de seguridad social tiene una peculiaridad, que es de que cada uno de los sectores tiene poder de veto en las decisiones que se toman. Y eso hace que las políticas de seguridad social sean poco expeditas y rápidas. Tiene que Porque ser cualquier unánime. sector que se vea afectado, Tiene que ser unánime de la una decisión. manera u otra, exacto, veta cualquier decisión que se vaya a tomar. Y esto es uno de los grandes retos que tiene República Dominicana. Entonces, volviendo al tema de lo que tiene que ver con el empleo. La educación es otro pilar que el gobierno y los gobiernos del PLD han garantizado, formando cada vez profesionales más preparados para que puedan insertarse al mercado laboral. Pero no menos cierto es que la informalidad también que tiene la economía, una economía que tiene alrededor del 52% de la gente trabajando en el sector informal, que no pagan seguridad social, que no tienen costo de desvinculación laboral, que no tienen ningún tipo de, todos estos sobrecostos que tiene el mercado formal, es una respuesta precisamente a la ineficiencia que tiene el mercado laboral formal y los sobrecostos que no reflejan la realidad del mercado, que era lo que Jaime hablaba la semana pasada. Jaime decía en una de sus exposiciones hace 2 semanas que el empleo y el trabajo no debería fijársele un precio, porque cuando tú le fijas un precio, cuando tú fijas un costo, tú de una manera u otra estás alterando la variable de mercado y no planteas lo que es el equilibrio de la economía. Si bien es cierto que el Estado tiene que garantizar un nivel de ingreso, vamos a decir, razonable, el fijar un precio por encima de lo que es el costo de esa variable de mercado te crea una distorsión en la economía y te crea un mercado paralelo. ¿Cuál es ese mercado paralelo que tenemos en República Dominicana? La informalidad. Si tú tienes una empresa y tú ves que tú contratas a un trabajador y tú tienes que pagar seguridad social, tú tienes que pagar cesantía, tú tienes que pagar preaviso, y todos esos costos tú no puedes de una manera solventarlo, tú entonces te vas al sector informal. Y eso, a la larga, Es un incentivo. es perjudicial para la economía. Claro. Porque el sector informal no paga impuestos, necesariamente, la mayoría de los impuestos Genera se evaden. competencia desleal. Genera competencia desleal y de una manera u otra no garantiza el bienestar de los trabajadores, porque son trabajadores que están desprotegidos de todo lo que tiene que ver Pero con a la eso, seguridad a social. eso súmale las obligaciones tributarias que Sí, son- pero no, o sea, de esas se salvan poco, pero también hay un alto nivel de evasión en la informalidad. No, pero lo que voy es que si tú le sumas los compromisos laborales a los compromisos fiscales que ya tienes, a la TCE, eso es un costo alto para cualquier empresa que tiene Correcto. poco flujo de caja. Correcto. Entonces, ahora, ¿cuál es el reto de la economía? El reto de la economía dominicana para los próximos años, meses, yo te diría que es vincular la política monetaria y la política, lo que son la política estructural de empleo, a que sean, vamos a decir, convergentes a lo que es la estabilidad económica, estabilidad de precios, pero también a la creación de empleo. Porque si eso no se da, y si no somos capaces de disminuir de manera sistemática los niveles de empleo los niveles de desempleo, en República Dominicana, entonces vamos a tener una economía más desigual y el Estado va a tener que asumir esos costos. ¿Cómo? A través de lo que lo ha hecho Subsidios. tradicionalmente. Subsidios como la tarjeta de solidaridad. Como el primer subsidios empleo como- ahora que acaba de como el anunciar. programa de primer empleo, etcétera, que al final lo que hace es que carga los costos de los contribuyentes. Lo ideal sería que la economía tuviese la capacidad de generar todos esos empleos sin que el Estado tenga que intervenir de manera sistemática para corregir esos desequilibrios. Pero partiendo del punto de que se flexibilicen un poco el código laboral en cuanto a la parte de la desvinculación, de la terminación de la relación laboral, ¿tú entiendes que la economía dominicana tiene capacidad para generar mucho empleo? ¿O sería algo trivial, algo que pudiera haber, no sé, algo que es un supuesto? ¿O de hecho, automáticamente se llevaría a cabo un aumento considerable en la capacidad de generación de empleo, que no es lo mismo? Mira, la economía dominicana tiene mucha capacidad de generar empleo y parte de las políticas que se han hecho recientemente han contribuido a mejorar la creación de empleo. Por ejemplo, por citarte un caso particular,
la simplificación de los procesos de creación de empresas que ha introducido el presidente es un potencial positivo para la creación de empleo, porque ya crear una empresa y formalizarla es mucho más rápido de lo que era hace 5 o 10 años. Ese es un ejemplo. El otro tema, que es un tema también que hay que poner atención, es el tema de la migración ilegal. Jaime planteaba en uno de sus documentos que leí hace unos meses, que la migración ilegal, en particular la migración haitiana, deprime el salario de los más pobres. Es decir, que afecta a las personas de menos capacidad de ingreso, que son los que están más abajo en la economía. Ahora mismo también tenemos una migración ilegal de venezolanos que están llegando a República Dominicana, que eso atacan ya otro tipo de esquema de salario. Pero sí, nosotros tenemos la capacidad de generar más empleo, sobre todo en sectores fundamentales de la economía, como son el turismo, que tenemos una buena relación de competencia con países de la región. Tenemos que enfocarnos en educar para el tema de turismo y tenemos que apoyar ese sector del turismo. En el tema de minería, por ejemplo, también, y en el sector agroindustrial, se ha visto que nosotros tenemos capacidad de seguir generando empleo. Pero para ello tenemos que crear las condiciones estructurales. Porque fíjate, no he hablado de un problema de política monetaria, porque la política monetaria es correcta. Y la que se está aplicando es la que va para esta economía. Hablo de políticas estructurales. Las políticas estructurales van más allá y tienen menos flexibilidad. Porque, por ejemplo, el gobernador del Banco Central puede subir y bajar la tasa de interés y adecuar las condiciones de política monetaria a la realidad de la economía. Pero las estructurales no. Tú no puedes de un momento a otro cambiar y decir, yo pago cesantía hoy y mañana no. Son políticas menos flexibles que no necesariamente van acorde a la dinámica de esta economía. A la dinámica de República Dominicana hoy en día no van acorde. Y son leyes que están inspiradas y que tienen sustento en el siglo pasado, donde el mercado laboral era muy diferente a lo que hay hoy en día en República Dominicana. Francis, llévatelo. Consulta económica por la Z. Estamos de regreso aquí en Consulta Económico, el oráculo económico de la Z101, el oráculo económico de la República Dominicana y el programa económico de la Z101. Y continuamos aquí el tema que trataba nuestro querido Franklin Díaz Casado sobre atar la política de generación de empleos a las políticas públicas nacionales. Y yo quisiera ampliar un poquito lo que él comentaba. Anteriormente, antes de la promulgación de la Ley de Sociedades Comerciales en el año 2008, las sociedades comerciales estaban establecidas en el Código de Comercio, siendo la más conocida la compañía por acciones, la C por A o SA, que era lo mismo. En ese entonces uno tenía que disponer de 7 socios para poder constituir una empresa. Entonces cada vez que tú necesitabas firmar una asamblea, hacer una modificación, era un trámite bastante tedioso. De hecho, cuando sale la Ley de Sociedades Comerciales en el año 2008, que se cambian las compañías por acciones a sociedades de responsabilidad limitada, pues hubo que salir a buscar todas esas firmas de esas personas para poder transformar esas empresas. Y eso fue un paso importante de avance en cuanto a la competitividad y a la agilización de los procesos. Posteriormente, cuando se emite esta ley, pues a grosso modo le hago unas pinceladas. Para tú constituir una compañía, tú requerías de sacar un nombre comercial que te tomaba 5 días laborables, registrar tus estatutos y tu asamblea en la Cámara de Comercio que te tomaba 5 días laborables más, y posterior a esto, solicitar tu incorporación al Registro Nacional de Contribuyentes de la DGI, que te tardaba entre 10 y 15 días laborables más o menos, lo que te ponía que esa compañía, para poder operar, un mínimo de un mes de trabajo. En ese momento que se promulgó la ley, también se requería de una certificación bancaria de disponibilidad de fondos para garantizar el capital suscrito de esa empresa, que luego también fue revocado. ¿En qué pie estamos parados hoy día? Bueno, pues la Oficina Nacional de Propiedad Intelectual ha disminuido los procesos de expedición de nombres comerciales a un día laborable. La Cámara de Comercio también disminuyó su capacidad de respuesta, o mejor dicho, el tiempo de respuesta, de 5 días a un día laborable.
sin perjuicio de las observaciones que pudieran hacerle a tus documentos. Y ya básicamente solo queda mejorar la parte de la Dirección General de Impuestos Internos sobre la incorporación al RNC. Si nosotros pudiéramos, al igual que en las otras entidades, que la DGI te emite un RNC en un día laborable, prácticamente tendríamos la constitución de una compañía en 3 días laborables y bajar de más de 30 a solo 3. En ese sentido, hago este comentario en vista del anuncio que hizo el Consejo Nacional de Competitividad la semana pasada sobre RD Más Simple. RD Más Simple es un proyecto que hace una evaluación de los trámites y servicios a nivel gubernamental. Hicieron un proyecto piloto en 53 instituciones estatales donde se determinó que eso tiene un costo para la ciudadanía de 197 mil millones de pesos, equivalente al 5.3% del Producto Interno Bruto. En ese sentido, si nosotros pudiéramos ir disminuyendo los trámites burocráticos, pudiéramos ser más competitivos, crear más empleo y tener una economía más expedita. Cada vez que hay una traba en cualquier institución pública, porque le falta un papel, porque la persona no estaba aquí, porque tiene que ir a otra institución, pues eso es una traba para el crecimiento económico y una carga para los bolsillos de los ciudadanos. En ese orden, hay cosas que ahí por lo menos no la vi, que no se han tomado en cuenta, que creo que con poca cosa pudieran mejorarse. Por ejemplo, a pesar de que estamos en el año 2019, todavía nosotros estamos pagando impuestos en base a sellos y recibos. Entonces a veces tú vas a la Cámara de Comercio a depositar una asamblea, pero tienes que comprar un recibo de 40 pesos en la DGI. Entonces, pues vas con tu documento a la Cámara de Comercio, te dicen que tienes que ponerle el sello, pero no hay una estafeta de pago para tú comprar el sello ahí. Entonces tienes que ir a la DGI, o lo que mucha gente hace, lo compra en un buscón afuera, sobrepaga el servicio y luego entonces vuelve y depositas. Eso pasa en múltiples procesos. Inclusive si vas a sacar un exequatur, por ejemplo en mi caso que soy abogado, tuve que solicitar todos mis documentos certificados en la universidad. De ahí ir a la MESID, al Ministerio de Educación Superior y Tecnología, a que me certificaran todos esos documentos. Luego de ahí a depositarlo en la Procuraduría. Luego de ahí entonces esperar que se emitiera el decreto presidencial 3-4 meses. Luego de que se incorpore entonces mi número de exequatur en el decreto presidencial, ir a la Suprema Corte de Justicia a juramentarme. Y luego de que me juramenté en la Suprema Corte de Justicia, ¿usted cree que ya yo podía ejercer? No, tendría que matricularme en el Colegio de Abogados y hacer un proceso muy similar al de sacar el exequatur. Tiempo total me tomó alrededor de 1 año sacar mi exequatur. Y me costó alrededor de 20-25 mil pesos. Entonces, ese Una tipo. barbaridad eso. Entonces, Después de tú haber estudiado. claro, después de haber cursado la materia. Imagínate que no hubieran creado el Codeco a nosotros, que eso era. No, Entonces, imagínate es que eso para no. una persona pobre ¿Tú te que imaginas? se gradúa de la UAS, que no, en teoría no puede ejercer la profesión del derecho hasta tanto no está matriculado en el colegio de abogados, o sea, ¿qué traba es esa? Y eso es así, que No. hay que matricularse en ese colegio. Sí, la ley lo manda. En la práctica no O se, sea, en la práctica en no un se hace, colegio. pero es muy difícil. Es muy O sea, difícil. ¿Y quién se inventó eso? Bueno, Un la ley, oportunista, porque eso, las leyes son oportunistas que quieren O sea, cobrar eso- de cash. eso- es un costo claro, o sea, necesario, le estoy porque diciendo, ¿qué es lo que aporta eso? pero me costó 25 mil pesos, o sea, eso, entre todas las certificaciones y todos los trámites, eso sin contar el tiempo y Buah. lo que tú inviertes en transporte. Entonces, ojalá que muchos de esos procesos puedan hacerse más expeditos, que la DGI, en vez de, por ejemplo, de cobrarte Pero mira, los eso sellos y tiene los un- recibos, que se pueda hacer una transferencia bancaria, No, pero como se lo hace que en tú los acabas de servicios la decir tiene un Procuraduría. impacto directo en el empleo. Fíjate. Porque te incapacita a ti profesionalmente de hacer tu ejercicio profesional por un trámite burocrático que es totalmente absurdo y costoso. No sobre el empleo, es sobre el empleo formal. Por el empleo formal. Porque el correcto. informal, seguro que se la buscó en Sí, ese año. claro, porque no es claro. verdad que se quedó en su casa ahí viviendo su papá y su mamá. Obviamente, entonces O sea, ese él es se el la problema. salió a buscar informalmente. Por supuesto, entonces tú tienes una serie de empleados, no solamente de la rama legal, de la rama de derecho, ejerciendo sin estar debidamente matriculados o regulados para Correcto, ejercer eso es. su actividad Porque profesional. nadie se queda de su casa. Óyeme, nadie se queda de su casa. Era- Eso es un cuentazo. La necesidad, claro. la Ay, necesidad no sí, hay tiene gente que se cara. queda en su casa. ¿Quién es? Los que viven en Najayo. Francis, llévatelo. Consulta económica por la Z.
Seguimos aquí en Consulta Económica, el oráculo económico de la República Dominicana, el programa económico de la Z101, y vamos a continuar con este tema de empleo que trajo Franklin, que es sumamente importante. Y aquí hay que ver que hay elementos tanto de política pública macro como política pública micro o sectorial. Con relación a la macro, bueno, tenemos la política fiscal, que es una política que ayuda a crear empleo, por ejemplo, con lo que es compras públicas, y eso se ha demostrado. La Dirección General de Contrataciones Públicas y Compras Públicas tiene estudios que revelan cómo las compras que se realiza del Estado a las pequeñas y medianas empresas tienen un impacto positivo, y más si esas pequeñas y medianas empresas son dirigidas por mujeres. Yocasta Guzmán ha estado comentando estos resultados, y es algo que te lleva a ti a decir que como gobierno el proceso de compras públicas tiene un aporte directo sobre ese tipo de empresa. Entonces, ese es un punto importante, que el Estado a través de la política fiscal puede ayudar. Puede ayudar en el corto plazo y puede ayudar en el mediano y largo plazo. Cuando el Estado invierte, por ejemplo, en lo que es en educación y salud, está fortaleciendo lo que se conoce como capital humano, y al aumentar el capital humano, esto se traduce en una mayor capacidad de poder insertarse en el mercado laboral y hacerlo con una buena productividad. De tal manera que la política fiscal que se está ejecutando, al tú observar que se ejecuta hacia sectores como educación, salud, viviendas, así como también compras públicas que se dirigen a pequeñas y medianas empresas, pues todo eso favorece el empleo. El otro punto es la política monetaria, que como hemos ya señalado en otras ocasiones, la política monetaria ha creado la estabilidad que se requiere para que tanto los agentes consumidores como los agentes inversionistas pues puedan llevar a cabo su decisión a la mejor forma posible, y que puedan entonces esto generar o traducirse en un aumento del nivel de actividad económica, creación de empleo en consecuencia, lo cual implica una reducción de la incidencia de pobreza. De tal manera que esos dos elementos de política macroeconómica pues son positivos y su influencia sobre lo que es el empleo. Ahora, vámonos a elementos sectoriales. Ya Ray habló de la desregulación y la necesidad de hacerlo de tal manera que sea más fácil hacer negocios, reducir el costo de transacciones en la República Dominicana. Y en ese sentido, esta reducción de las excesivas regulaciones que hay, por ejemplo, cuando te decían que tú tomabas 1 año, 2 años para obtener un registro sanitario, y ahora esto se ha reducido a pocos meses, pues esto favorece sin lugar a dudas lo que es la creación de empleo y la creación de un mayor nivel de valor agregado, porque tú generas incluso hasta más competencia en el sector alimenticio o el sector farmacéutico, que son los sectores que más utilizan el concepto de registro sanitario. Ese registro sanitario, en el informe que presenta la Comisión Nacional de Competitividad, dice, el plan incluirá la priorización alta de los 10 trámites de mayor costo en la economía, entre los que figuran los registros sanitarios, la mecanización agrícola, la solicitud de exequatur profesionales y el traspaso de vehículos de motor. El peor de todo era el registro sanitario, que ya venía bajando, hay que reconocerlo, ya desde los tiempos de la ministra anterior de Salud Pública, ya venía bajando el tiempo, y el objetivo es continuar reduciendo ese plazo. Y obviamente que esto favorece sectores tan importantes como el sector salud, sector farmacéutico y el sector alimentos. Son dos claves para la economía dominicana. Y el sector exportador, porque todo el que trae también tiene que registrarse. No, pero eso está vinculado con esos dos sectores que también exportan mucho. Otro aspecto que hay que tener en cuenta también, y que lo tocó Franklin, es el tema de la migración haitiana. Mira. Y venezolana también. Sí. Pero principalmente haitiano. Es la mayor, y se ha demostrado con modelos econométricos, en varios estudios, con varias encuestas, se ha demostrado que la inmigración haitiana al aumentar la oferta de la mano de obra, que se parece más a los pobres en la República Dominicana, tiende a deprimir el nivel de ingreso en ese segmento de población, lo cual hace que se profundice la pobreza en el país. Y esto hace que entonces las autoridades, la política fiscal, a través de la política fiscal, tengan que hacer un mayor esfuerzo para sacar a esa gente de la pobreza por la migración que hay desde Haití. Y esto por el hecho de que deprime el nivel de salario o el nivel de ingreso. Por ejemplo, cuando llegan al sector agropecuario
desplazan a los dominicanos y deprime el salario. Cuando llegan al sector construcción, desplazan a los dominicanos, deprime el salario. Cuando llegan a el sector comercio, desplazan también a dominicanos y deprime el salario. Y eso es así por el hecho de que cuando llega el haitiano, llega sin conocer el idioma, por ejemplo. Entonces llega a construcción y agricultura y llega sin papeles. Luego, cuando ya comienza a dominar el idioma, entonces se comienza a transferir hacia otro tipo de actividades como es el sector comercio. Por ejemplo, ya te vende frutas en la calle y se va al turismo también. Y esto hace entonces que en esos sectores tienda a deprimir el salario. Entonces ese es un punto que hay que tomarlo muy en cuenta. Si usted quiere promover el empleo y también generar un aumento del nivel de ingresos en esos segmentos de población, tiene que tener una política monetaria migratoria que tome en consideración esos flujos, que no sea totalmente libre la posibilidad de que puedan venir esos flujos migratorios. Ya con lo que tú señalabas, Franklin, con relación a los venezolanos, ten en cuenta de que ya estos son clase media. Sí, desplazan a otro sector. Que desplazan ya correcto, a profesionales. Restaurantes, sobre todo. Media baja. Exactamente, media baja y media. Ya comienzan a desplazar a mano de obra y eso obviamente se notaría en el salario, pero como no es tan significativa como la haitiana, pues entonces no se nota tanto. Tiene un impacto menor. Exactamente, pero por la cantidad, pero tiene un impacto, sin lugar a dudas. Ahora, también tiene un aumento de la productividad, porque esa es una mano de obra más educada. O sea, nosotros que lo hemos visto, por ejemplo, en el área química, el área farmacéutica, vienen con muy alto nivel esos técnicos. Entonces, ahí hay un aporte también al aumento de productividad en la República Dominicana y eso nos favorece. Que es el caso de Trump. Trump quiere que vaya allá gente educada. El presidente Trump de los Estados Unidos, él quiere que haya flujo migratorio, pero de gente educada. No basado en el modelo canadiense, que es el modelo canadiense de migración basada en mérito profesional, y esos países son los que tienen el mejor esquema laboral. Exactamente, ¿no? Porque la idea es que vengan personas que puedan aportar al proceso de creación de riqueza mediante aumento de productividad. El haitiano viene, ayuda a aumentar riqueza, pero es una transferencia de recursos de segmentos muy pobres hacia los propietarios del capital. Eso también, todo eso que yo le he dicho a usted está publicado aquí y en el extranjero, en diversos papers, que en los últimos 10 años yo he estado investigando y he estado publicando con modelos econométricos y todo eso. Algunos se publicaron aquí, otros están publicados en revistas en el extranjero, pero se ve claramente de que esa inmigración haitiana pues tiende a deprimir salarios y tiende a aumentar el retorno de lo que son los propietarios del capital. Por ejemplo, de los ingenieros que utilizan a esa mano de obra haitiana, pues tiende a generar un aumento de la rentabilidad del proceso de construcción. O el propietario de las tierras, una finca, cuando utiliza mano de obra haitiana, tiende a aumentar su rentabilidad también. Entonces, mira, y tiene mucho sentido eso que plantea Trump del tema de política migratoria basado en mérito, porque te voy a poner un ejemplo sencillo. Mira, yo tengo un hijo estadounidense y yo no tengo residencia de Estados Unidos por tener un hijo estadounidense y soy un profesional con un cierto nivel de preparación. Sin embargo, mi hijo a los 18 años puede solicitarme una residencia para irme para Estados Unidos, pero tiene que esperar a tener 18 años. Pero un fulano de un barrio cualquiera, sin ningún tipo de educación, se casa con una dominicana que vive en Nueva York, que tenga ciudadanía norteamericana, y automáticamente entonces le sale la residencia. Entonces, ¿quién aporta más a la economía estadounidense? Una persona que llegue sin ningún tipo de educación, que vaya a vivir el capítulo 8, creo que se llama el tema de subsidio, o a vender droga en Estados Unidos, o un profesional que pueda insertarse en la economía y generar recursos. Y lo mismo tenemos que pensar nosotros en República Dominicana. Nosotros tenemos que pensar y decir y cuantificar. Bueno, nosotros necesitamos, por decirte un ejemplo, 15,000 braceros para la caña el año que viene. Entonces vamos a dar 15,000 visas. No vamos y visas temporales de que sean personas que vengan, trabajen. Sí, pero ya eso están aquí. Exactamente. No, ya. Exactamente. Ya, esos 15,000 que se necesitaría, ya eso están aquí. No, están sobregirados. Sí, lo que pasa es que hay que buscarlo, porque ya no están quizás porque como ya dominan el idioma, ¿se fueron a dónde?
a comercio y se fueron al turismo. No, Lo que hay que llamarlo de vuelta, venga acá, vaya. Y también tienen, porque si no, claro, va a seguir desplazando. Y también tienen que ser, o podemos hacer visa condicionada a determinado tipo de trabajo. Porque vienen, mira, el general para hacer un Trujillo trabajo tenía, agrícola. No, el general Trujillo era maestro en sí, eso. lo traía Maestro. y lo devolvía. Lo traía y lo devolvía. Creo que Balaguer también. Sí. Balaguer al principio lo traía y lo devolvía. Así, y claro, mucha gente se beneficiaba de esto, de ese proceso, y se ganaba unos chelitos. Pero ahora es una cosa que cualquiera viene y se queda. Exactamente. Mira, otro tema con relación a esto, que son políticas microsectoriales, es propiamente lo que tú señalabas del código laboral. No cabe duda de que el código laboral hay que modificarlo. Yo creo que ya llegó el momento, no podemos seguir dándole larga a esto, no podemos seguir siendo víctimas de una miopía, de que el código laboral no se puede tocar. No, mira, y yo creo que los sindicalistas en esto son personas razonables que hay que sentar y comenzar a discutir y decirle, mira, los beneficios que pudiéramos tener modificándolo de esta forma. No es que tú vas a perder tus derechos adquiridos, no. Ahora, lo que vamos a cambiar de aquí en adelante, lo que es ese proceso, como tú le llamabas, de desvinculación, que ya no puede continuar siendo esto, pero lo que se tenía registrado ya hasta ahora, se te va a pagar en un bono, se puede entregar a la seguridad social. La empresa obviamente no te lo puede entregar inmediatamente, porque si lo entrega, le pasa como a alguien que tú me señalabas hace un momento, que se descapitaliza totalmente. Pero tú lo puedes pagar, por ejemplo, tú lo puedes ir pagando, porque acuérdate que esa cesantía únicamente se genera si te despiden. Si tú renuncias, no. Entonces lo que hay que hacer es, bueno, vamos a poner un acuerdo donde tú te vas a quedar trabajando, pero yo te voy a ir pagando a ti como aporte a la seguridad social X cantidad, y de esa forma cumplo con lo que es esta obligación. Y obviamente que de esa forma, entonces ya de ahora en adelante tú pudieras tener otro esquema de desvinculación que no sea costoso y que también flexibilice la cantidad de horas, porque no solamente está el tema de la cesantía, está también la forma de contratar a las personas. Eso es correcto. Que tú todo el mundo tiene que trabajar a la misma hora. 8 horas. Sí. Todo lo el mismo. salario mínimo de 8 horas. No, vamos a poner, si por mí eliminamos el salario mínimo, pero por si hora. no se quiere, vamos a poner el salario mínimo por hora. Y que si hay una persona que quiere venir y puede venir únicamente a trabajar 3 horas, pues que trabaje sus 3 horas. No que tenga yo que emplearlo 8 horas a esa persona que solamente lo necesito de 5 a 8 de la noche, que es la hora que va a venir a mi negocio X cantidad de volumen de personas que se están saliendo del trabajo y van a trabajar y van a querer venir a mi negocio a comprar. Pues bueno, si es así, yo solamente necesito cajeras de 5 a 8 de la noche. No las necesito de 8 de la mañana a 5 de la tarde y después pagarle de 5 a 8 horas extra. No, y también está Hora demostrado. pico. O sea, tú pagas horas pico. Por ejemplo, un restaurante abre desde las 11 de la mañana hasta las 12 de la noche. Pero las horas pico son de 12 a 3 y de 6 a 9. Exactamente. Y ahí yo puedo tener estudiantes que pueden trabajar. Por ejemplo, ¿tú sabes cuál es la forma por excelencia de entrar al mercado laboral de los Estados Unidos? Pasante. McDonald's. Sí. McDonald's. El presidente Obama entró al mercado laboral de los Estados Unidos a través de McDonald's. Entonces, eso es así. Y eso increíblemente también aumenta la productividad. Claro. Porque cuando una persona tiene un trabajo por hora, se esfuerza porque en esas horas trabajar, dejar de chatear, dejar de estar en un teléfono y de estar pasando tiempo. Óyeme. Yo conozco gente que llega, sobre todo en temas de oficinas públicas, A y cumplir voy a horario. mencionar esto, A a cumplir cumplir horario sin hacer nada. Y conozco otros que prenden la computadora a las 5 de la tarde para irse a las 8 de la noche y decir que están trabajando. Óyeme y ganar bien. mérito. O sea, Óyeme eso es bien un una tema. cosa. Alemania es un mercado laboral, estableció con reformas a partir del año 2000 un mercado laboral flexible y que realmente sirve de ejemplo para poder aumentar significativamente el empleo. Cuando vino la crisis 2009-2010 que llevó el desempleo en España y Grecia por encima del 25%, en Alemania no pasó del 8%. Nada, ni en Inglaterra tampoco. O sea que eso es algo importantísimo que hay que tomarlo muy en cuenta. Si queremos tener un mercado laboral flexible, pues lo que hay que hacer, sentarse y hacer esa reforma en ese código laboral, eliminar todos esos sobrecostos, tener flexibilidad. Y quien lo va óyeme bien, quien lo va a agradecer más son los jóvenes. Y los jóvenes, ya tenemos ahí un programa que anunció el presidente de la República, Danilo Medina, con relación a el primer empleo. Pero además de eso, debemos decirle, bueno, vamos a hacer lo siguiente, que el primer año no tenga que pagar seguridad social en materia, sí de salud, pero no de pensiones. Porque, ¿qué tú prefieres? Que de 18 a 19 años
o de 19 a 20, cuando tú vas a entrar al mercado laboral, no te paguen pensiones y después tenerte trabajando y tener la oportunidad de que tú puedas tener más experiencia y tener un mayor nivel de salario a partir de los 20 años, a quedarte de 18 a 20 sin hacer nada. Ahí difiero de ti. Vamos a ver por qué. Ahí difiero de ti porque el tema de pensiones, para poder hacer esa medida que tú dices, tiene que reestructurarse el esquema de pago y hacerlo más justo. No, atiende por qué. Oye bien. Nosotros tenemos niveles de tasa de reemplazo de 25%. Óyeme bien. Sí, pero olvídate olvídate del nivel del reemplazo ahora. Olvídate de eso. Lo que te estoy diciendo es lo siguiente. ¿Qué tú prefieres? Tener una persona que se pasa de los 18 a los 20 sin estar en el mercado de trabajo y comienza a trabajar a los 20 años con un determinado nivel de salario y ahí entonces tú vas a comenzar a acumular. Sea que tú vas a recibir los 25, 30, no, olvídate de eso porque eso está bajo control en términos de que no es una variable que tú la estás analizando ahora. Lo que yo te estoy diciendo, ¿qué tú prefieres? ¿Entrar a los 20 en el mercado o entrar a los 18 y tener una curva que cuando tú llegues a los 20 vas a tener un mayor nivel de ingreso porque ya tú tendrías 2 años de experiencia? Y a partir de ahí entonces tú comienzas a acumular. ¿Cuál de las dos acumularía más? En términos de valor presente de lo que sería el aporte de la evidentemente, si no está trabajando, acumula menos. Entonces, pero hay que buscar un equilibrio. Sí, pero no es que si no está trabajando, acumula menos, no. Es porque tú no vas a estar pagando en esos 2 años. Lo que sucede es que a los 20 años tú vas a tener un nivel de experiencia que no lo tienes si comienzas a trabajar a los 20 años. Y como tu salario es mayor, lo que tú vas a acumular a partir de ahí compensa lo que dejaste de percibir. Exactamente. Entonces, por eso vale la pena que entre y que obtenga experiencia y por lo tanto cuando comience a trabajar, comenzará con experiencia ya y estar a partir de ahí entonces generando un aumento de lo que es el aporte de las pensiones. Lo que tú señalas con relación a que hay que reestructurar para que aumente la tasa de reemplazo. Ese es otro tema. Claro. Pero lo que sería la comparación que yo te quiero hacer es, ¿qué tú prefieres? Que el muchacho comience a trabajar y a cotizar a partir de los 20 con 0 experiencia o que comience a cotizar a partir de los 20 con 2 años de experiencia. ¿Qué tú prefieres? Que tenga experiencia. ¡Llévatelo, Francis! Consulta económica por la Z. Seguimos aquí en Consulta Económica, el oráculo económico de la República Dominicana, el programa económico de la Z101 y vamos a abrir los teléfonos, asterisco 101, eso es celulares, Santo Domingo es 809-7320101, repito, 809-7320101, interior sin cargos, 809-200-0101, repito, 809-200-0101, internacional sin cargos, 855-221-0101. Vamos aquí a recibir sus llamadas, también pueden por @aristescuder mandar sus mensajes. Adelante, buenas. Buenas, sí. Yo quisiera hacerle una pregunta. Sí. ¿Por qué es que nos dan un día libre? Entonces, ese día libre no nos lo pagan. En la quincena, lo que nos pagan es 13 días. Perfecto. Yo soy de seguridad, porque nos dan un día libre en la semana y nada más nos pagan 13 días. Perfecto. Bueno, porque le pagan realmente por las horas laboradas. O sea, ¿por qué le pagarían el día libre? Él es seguridad. No, o sea, lo correcto es pagarle por las horas que facturan, las horas que realmente son facturables, que son las horas laborables. Okay. Adelante, buenas. Sí, buenas tardes. Sí, adelante, buenas. Yo quisiera que ustedes hablaran un poquito de los mercados internacionales. Sí, claro, vamos a hablar de eso. Ese es un tema que vamos a desarrollar. Quédese ahí. Okay. Está en agenda para más tarde. Sí, pero vamos a hablar en detalle de esa situación. Adelante, buenas. No nos lo pagan. Adelante, buenas. Sí, buenas. Sí, adelante. Una preguntita, sí. Una pregunta combinada. Sí. ¿Qué conllevaría que la República Dominicana cambiara su moneda, dolarizara su moneda, como lo ha hecho Ecuador, y institucionalizara un pago mínimo al trabajador del Estado o al trabajador de la industria privada? Sí, bueno, la dolarización de la moneda, yo escribí un artículo en 1990 de cómo hacer ese proceso, cómo llevarlo a cabo, el proceso de dolarización en la República Dominicana.
tiene ventajas y desventajas. Ventajas tiene de que la tasa de inflación pues se va a colocar a niveles relativamente bajos, igualmente la tasa de interés. Pero fíjate que nosotros con la política monetaria de metas de inflación que se ha estado ejecutando desde el año 2012, la tasa de inflación que hemos alcanzado es muy cercana a la tasa de inflación de países dolarizados, como es el caso de Panamá, El Salvador, Ecuador, de tal manera que uno pudiera pensar que ese punto positivo ya lo hemos logrado. La parte correspondiente a tener tasas de inflación muy bajas, parecidas a la tasa de inflación norteamericana, tasas de interés relativamente bajas y con plazos de vencimiento de los préstamos y también instrumentos financieros a más largo plazo. O sea que esa parte se ha logrado con un Banco Central eficiente y pues autónomo en términos independiente, en términos de decisiones de su política monetaria, porque hemos tenido gobiernos que han respetado el Banco Central y Banco Central que se ha dado a respetar también. Ahora bien, tiene desventajas y es que cuando hay choques externos, como sucedió por ejemplo en el periodo 2010-2011, ahí se tiene una situación en la cual pudieras tener repercusiones importantes en la economía. Por ejemplo, en Europa se dolarizó, porque dolarizar no significa cambiar por dólares, significa sustituir tu moneda local por una moneda extranjera. Y en Europa también se dolarizó en el sentido de que se creó el euro. El euro y varios países se introdujeron en lo que era esa moneda común, esa región con moneda común. ¿Y qué sucedió? Pues sufrieron durante el proceso de choques externos provocados por una situación en la cual hubo movimientos hacia el exterior de capitales y esto le hubiese llevado a un proceso de deflación muy importante y caída de actividad económica. Y esto obviamente repercutió sobre su mercado laboral. Ejemplo de esto, España. Si España hubiese tenido moneda, en vez de tener ese aumento del desempleo, lo que hubiese sucedido, una fuerte depreciación de la peseta. Grecia, lo mismo. En vez de tener una situación de aumento del desempleo a prácticamente 30%, pues hubiese tenido una fuerte devaluación del dracma. Lo mismo hubiese sucedido en Italia. En vez de tener un aumento de la desocupación y caída de actividad económica, hubiese tenido una depreciación de la lira. Y así sucesivamente Irlanda, con la libra que tenía. O sea, todos esos elementos hay que tomarlos muy en cuenta a la hora de decidirse si nos vamos o no hacia la dolarización. Vamos a seguir recibiendo sus llamadas. Recuerden que estamos y comenzamos hablando de política monetaria. Luego estuvimos hablando del tema del empleo. Seguimos aquí recibiendo sus llamadas. Adelante, buenas. Jaime, sí, adelante. Yo quisiera que usted hable un chin de ese 1.5 que le cobran al galón de gasolina y a ver cuántos billones han cobrado el Estado y no lo ha devuelto. Gracias. Ok. No, el Estado lo que hace es aplicar lo que el Congreso aprueba en materia de política de hidrocarburos. O sea que lo que se establece es, de acuerdo al presupuesto y basado en la legislación de hidrocarburos, unos impuestos, tanto ad valorem como ad rem, es decir, fijos sobre la cosa, sobre el volumen, y esto hace que entonces el Estado pueda tener recursos para invertir en educación, invertir en salud, invertir en diversos sectores. Adelante, buenas. Sí, buenas. Sí. Jaime, yo quiero referirme en primer lugar a que me llama un poco la atención el que tú utilices con tanta frecuencia esas ucronías que se refieren a que si hubiera sido tal y tal cosa, cuando tú conoces perfectamente que el carácter científico de aquello que pudo haber sido pero que nunca fue, francamente, aporta muy poco al análisis científico. Y lo otro es a la persona que se refirió a los cobros relacionados con las cuotas del combustible. Yo sugiero que se le explique perfectamente que las necesidades de los estados para controlar el uso de los combustibles y el control de las divisas necesarios que se invierten en combustible no pueden ser
tomado de forma aritmética, porque en la carga monetaria, la carga de divisas que implican las importaciones de combustibles tienen que ser controladas independientemente de que el sube y baja. Sí, solamente te voy a decir la segunda parte, porque la primera se la voy a dejar a Franklin. La segunda parte, no estoy de acuerdo con tu posición, la respeto con relación al tema de los combustibles y control de los combustibles. No, la economía importa lo que se requiere para poder producir con ese combustible y crear valor agregado. Punto. Si la economía crea valor agregado con esas importaciones, no hay ningún tipo de problema. Y esa es la idea, que la economía pueda transformar y añadirle valor a ese combustible, crear empleo, crear bienestar. Si tú te pones a controlar importaciones, lo que se ha demostrado es que cuando tú controlas importaciones hay un menor nivel de crecimiento potencial. Te lo puedo demostrar matemáticamente y ahí te hubiese dicho, si tú estableces esa condición, la consecuencia fuera tal, porque te lo tengo que hacer con escenarios. Y eso es el punto del análisis científico. Yo lo que básicamente te digo es, si se cumplen estos supuestos, esto es lo que sucede. Si modifico los supuestos, esto es lo que sucede. Te puedo invitar a cualquier clase, cualquier sábado de estos, a las 7 de la mañana en INTEC, para que veas cuál es el procedimiento y proceso científico que se lleva a cabo en el análisis económico. Volviendo al punto de la primera parte de su pregunta, que evidencia poco conocimiento del tema de lo que es teoría económica. Toda la ciencia económica se basa en supuestos que no necesariamente reflejan la realidad, pero que te sirven para explicar la realidad. Es decir, un economista construye modelos económicos y construye predicciones sobre la base de variables que no necesariamente existen, pero que sí, analizándola en un contexto, te sirven para explicar un evento de la realidad. Entonces, cuando nosotros aquí en Consulta Económica decimos, si pasara tal o cual cosa, o si pasara tal o cual supuesto, se da tal condición, no estamos especulando, estamos utilizando el rigor científico para explicar una situación de la realidad. Si tú tuvieras la oportunidad de ir a una clase de economía o de teoría económica, te dieras cuenta de que eso es ciencia, es una ciencia social, y que toda la base de la ciencia económica se basa en eso. Es correcto, o sea que ese es el análisis científico que se hace en economía, que, óyeme, desde inicio del siglo XX, en la Universidad de Chicago, se fundamentaron todos los principios de economía en base a las matemáticas, y eso ha llegado a convertirla en una ciencia fuerte, muy fuerte, pero obviamente tú utilizas todo un conjunto de supuestos para anclar y a partir de ahí llegas a las conclusiones. Vamos a seguir recibiendo llamadas. Adelante, buenas. ¿Aló? Sí, adelante. Sí, Jaime. Sí. Me parece que deben orientar un poco sobre el Banco Central. Sí. Porque fíjate, aquí hay una economía con una nómina, para referirme al sector público, Ajá. con unos picos demasiado altos. Si ese pico se reduce, o sea, rebajar un poco esos sueldos tan altos para complementar los sueldos que están bajitos del sector público, e invitamos al sector privado también. Uh-huh. Y como segunda factor económico, Uh-huh. el ITEVI 18, que esté a un 8, todo el mundo Sí. lo pague para mover más, o sea, para fortalecer lo que es la moneda, la canasta familiar, ponerla un poquito más Sí. a nivel Sí. y tener una economía más fluida. Sí. Mira, Espero tu respuesta. sí, por mira, la- muy interesante la reducción de las tasas de impuestos. La reducción de las tasas de impuestos es algo que se ha discutido en 1994 y luego salió publicado en 1996 en forma de libro. La Fundación Economía y Desarrollo, que encabeza el doctor Andrés Daguarre Hijo, elaboró un estudio para el Banco Mundial y específicamente entonces se le entregó al gobierno, donde hacía propuestas de reformas que implicaban reducciones de tasas y ampliaciones de base. Lamentablemente, a pesar de que se ha elaborado varios proyectos de ley con ese objetivo de reducir las tasas de ITEVI, reducir la tasa de impuestos sobre la renta a niveles muchísimo menores, pero con una ampliación de la base, pues no se ha llevado a cabo. Ojalá que pues en el futuro eso que tú estás proponiendo se consiga con relación a los sueldos, tanto públicos como privados altos. Tú dices, tú tienes que tener en cuenta que
los sueldos reflejan en muchas áreas en lo que es la productividad y el nivel de educación. Si tú tienes un sueldo muy bajo y tú lo quieres controlar para aumentarle a los de abajo, tú debes tener en cuenta de qué sucede en términos de los movimientos. Vamos a suponer que tú lo haces en el sector privado. Si tú lo haces eso en el sector privado, hay inmediatamente una fuga. Por ejemplo, ¿qué sucedió en el año 1990 en el sector educativo? Se fijaron unos determinados sueldos en el sector educativo público y ¿qué sucedió? Hubo una fuerte migración tanto al sector privado y también hacia el extranjero. Si tú haces eso en el sector privado, pasa lo mismo. Si tú ahora mismo dices, el salario va a ser de tanto y no va a pasar de aquí, es decir, que todos los bancos solamente pueden pagar hasta 100,000 pesos. Oye, menos que dan un vivo en el banco. No, pero mira, eso la gente eso que tú mencionas de los salarios, pasó ahora en precisamente, educación. no, y que crea problemas de productividad. Porque, por ejemplo, en el caso de los gremios que presionan por mejores salarios, no necesariamente garantizan el equilibrio y la competitividad de las condiciones técnicas que tienen esos profesores. Ni mejor Y calidad en el ni servicio. mejor calidad en el servicio. No. Eso es lo que está pasando aquí en República Dominicana. Por ejemplo, si no existiera un gremio llamado ADP, nosotros pudiéramos traer profesores de Venezuela y de Cuba Sí. con mejores condiciones que los que están aquí y con salario más bajo. Pero no, entonces los gremios dicen, no, hay que garantizar que haya que invertir más del 4%. Entonces, eso no necesariamente ni garantiza el bienestar, ni garantiza la competitividad de la economía. Adelante, adelante, buenas. Sí, muy buenas tardes. Sí, adelante. Dos preguntas yo tengo para ustedes. Sí. Con relación a todo lo que acaban de hablar, de que si bajan el ITEVI, íbamos a tener una mejor canasta familiar y todo tipo de cosas. Yo entiendo que antes de llegar ahí, nosotros tenemos que tener un instituto real por relación al control de precios. No, y penalizar Ay, a Virgen todas santísima. aquellas personas que realmente jueguen. Ay. Lo segundo, Cuidado, Francia. Espérate. No te me vayas. Óyeme bien una cosa. ¿Tú sabes que eso fue lo que hizo Chávez y después Maduro? No sabía. Ah, Ya te sabe el resultado. Llévatelo. Consulta económica por la Z. Don Franklin Díaz. Buenas tardes ya, señores. Aquí en Consulta Económica vamos con nuestro acostumbrado comentario de los mercados financieros internacionales. Durante esta semana, mucha información de datos en Estados Unidos. Salió el dato de las ventas al detalles de la economía norteamericana, que subió en el último mes un 1.1%, mejor de lo que esperaba el mercado, y esto catapultó y facilitó el inicio de que los mercados reaccionaran de manera positiva. Todos los índices bursátiles, tanto el Nasdaq, el Standard & Poor's como el Dow Jones subieron durante la semana. Todavía nos encontramos un poco por debajo del punto más alto del año pasado, pero ya comienzan a la mayoría de los portafolios a tomar territorio positivo, a estar en verde. Y esto fue una noticia muy, muy buena para el mercado. Por otro lado, el índice de precios al consumidor de la inflación del mes se mantuvo en 0,1%. Esto está más o menos alineado con las expectativas de inflación en Estados Unidos y quita un poco de presión, de preocupación del tema de tasa de interés. Y esto también fue recibido de que no va a ser tan agresiva. Sí. No va a ser tan agresivo el aumento de la tasa de interés, lo cual nos ayuda también a nosotros en República Dominicana, que tenemos deuda emitida en los mercados internacionales en moneda extranjera. También el índice de confianza del consumidor de Michigan, que es el índice que mide la confianza del estadounidense promedio en la economía norteamericana, se sitúa en 97,8%, el mercado esperaba 95,3%, o sea, y esto es mejor también, y hay más confianza en lo que es la confianza del consumidor en la economía estadounidense. Otro punto que salió en la palestra durante esta semana y que afectó acciones de varias compañías fue el tema del shutdown que tuvo Facebook e Instagram. Explícame eso, ¿qué fue lo que pasó? Se cayeron las redes y se dice que aumentó la productividad. Que aumentó la productividad de la gente, sí. Pero se dice que pasó, hay varias especulaciones. La primera es que fue un ataque de hackers en contra de las dos redes sociales, que afectó WhatsApp también. Pero se llevó información. No se sabe todavía. Pero lo otro es que también se dice que fue el colapso provino por el ataque que hubo en ¿cómo que se llama el país en Nueva Zelanda?
se dice que, ustedes saben que hubo un ataque extremista en Nueva Zelanda de una persona que se puso una cámara de Facebook Live, comenzó a matar musulmanes en una mezquita en vivo, con una cámara transmitiéndolo por Facebook. Como si estuviera jugando Call of Duty él. Sí, el tipo se metió, él llegó, él era un extremista de derecha. Del video, sí, en Facebook Live. Entonces, ¿qué pasa? Facebook y las redes sociales trataron de quitar y bloquear las reproducciones de esto por temas legales, y eso hizo que colapsara la página porque ya había sido reproducido por muchos usuarios. Esa es otra de las teorías que hay. Y eso hizo que colapsara en la red. Evidentemente, esto plantea una preocupación a nivel de los inversionistas en publicidad, porque dicen, si esto es tan frágil que se cae, esto, lo otro, esto hizo que las acciones cayeran de Facebook durante esta semana. Otra acción que no le ha ido muy bien es el tema de Boeing, con los 787. El accidente de Etiopía y la medida inicialmente de la administración de Donald Trump de que todos esos aviones dejen de volar y de que después fue secundada por Canadá y casi todos los países del mundo, ha hecho que las acciones de esta compañía cayeran de manera estrepitosa durante esta semana. Mis pronósticos para este año siguen siendo los mismos. Hay que ser un inversionista con cautela porque hay la principal preocupación que hay en los mercados internacionales tienen que ver con la ralentización de la economía china, producto de las medidas compensatorias que está haciendo el gobierno estadounidense para evitar las importaciones de China. Estas medidas pueden tener factura en el crecimiento del gigante asiático y esto pudiera afectar los mercados financieros internacionales. Yo no estoy diciendo que va a haber un colapso de los mercados, no estoy vaticinando eso, simplemente estoy diciendo que hay que ser muy conservador a la hora de invertir en productos de renta variable y lo ideal sería ir reconfigurando carteras con un mayor peso en la renta fija en estos meses hasta que se vea cuál es la evolución de esta guerra comercial que libra Estados Unidos con China. Ahora, fíjate lo siguiente, con relación al rendimiento de los bonos soberanos de la República Dominicana de 2021 hasta 2048. Mira esto. O sea, desde lo que serían los niveles máximos, que fue octubre, noviembre, en cada uno porque recuerden que es una curva. Por ejemplo, si se toma 2021, tiene que comparar 2021, todo lo que ha sido la evolución. Si lo hace, se va a dar cuenta que desde noviembre, más o menos, que fue pico, hasta ahora se ha reducido en alrededor de 100 puntos básicos la tasa de interés, es decir, que se ha reducido el costo de colocar deuda de República Dominicana y lo que habría que hacer es ya salir ahora a buscar ese financiamiento. Hay que recordar que con la aprobación del presupuesto y ley de gastos públicos, pues se aprueba también la colocación de bonos soberanos, que se utiliza para sustituir otros bonos que pueden ser más caros o que están en vencimiento, de manera tal que este es un momento adecuado para salir a los mercados a colocar. Por ejemplo, aquí tenemos la tasa a 2000, estamos a 2000, ¿qué? 2019, 2024, que sería el bono, sería un bono a 5 años, estaría en 4.5% la tasa de interés. Estaba en 5.5 en noviembre, está en 4.5, o sea, 100 puntos básicos menos. O sea que este es un momento ideal para hacer esa colocación de bonos. Y también se pudiera pensar en hacer otras colocaciones en diferentes vencimientos en pesos en los mercados internacionales. Se colocaron a 5 años, se pudiera pensar a colocar en un mayor plazo de vencimiento. Este es el momento oportuno para hacer la colocación. Aparte de eso, también entiendo que también es el momento oportuno para que el gobierno decida qué activos puede colocar en los mercados internacionales y de qué activos desprenderse. Activo me refiero a empresas, participaciones accionarias que pueda colocar en los mercados. Sí, claro, es buen momento para salir de ellos porque la perspectiva de los mercados
actualmente no estamos en recesión de los mercados financieros internacionales. No, Entonces, y hay buen tienen- momento. y hay buen tienen- potencial. Tiene mucha liquidez. Mucha porque liquidez y buen potencial. Dicen, bueno, si el mercado aquí no me está dando un buen retorno, déjame poner esta colita, que puede ser 2 o 3 billones de dólares, en países de la región, y pueden mirar República Dominicana, un país que le ha dado muy buen retorno en los últimos años, y dice, pero mira, República Dominicana tiene este activo atractivo y puede ser merecedor de ser adquirido. Y hay que decir que el negocio de cualquier, el negocio no, el objetivo de cualquier Estado es la administración pública y la administración de recursos. Y el Estado es más eficiente si vende empresas y le cobra impuestos que teniendo participación accionaria, porque tradicionalmente nosotros tenemos debilidades administrativas. Eso hay que reconocer. Sin lugar a dudas. Sí, tenemos mucha debilidad administrativa. Don Ray Reyes. Yo quiero, mejor dicho, ampliar un poco sobre el tema de Boeing que mencionaba Franklin, explicarle a todas las Me personas. gusta para comprar. ¿Para comprar? Sí, yo creo que es un buen momento ahora. Yo creo que es un buen momento. Hay que mirar, hay que estarle dando seguimiento, pero hay que comprar. Yo estoy de acuerdo, Sí, pero hay que, porque la van a castigar un poquito más la semana que viene, pero después puede haber un buen rebote. Vamos a esperar, yo creo que tiene que ser antes de que ellos hagan el anuncio, las medidas correctivas. O sea, cuando ellos toquen fondo, lunes, martes. Óyeme bien, cuando ya hagan el anuncio, ya el precio ya ha subido. Bueno, más rápido todavía. Sí, porque es que el mercado ya se lo huele. Y se filtra información. La naturaleza de este problema obliga a que ellos tomen medidas muy rápidas. No se sabe todavía qué fue lo que pasó. Pero hay algunas teorías. O sea, vamos de lo básico a lo más complicado. ¿Quién es Boeing? Dame teoría, sí. Exacto. ¿Quién es Boeing? Boeing es un fabricante de aviones. Hace aviones comerciales, hace aviones privados, hace aviones militares. Sí. ¿Tú no has visto el grupito de aviones militares? Sí. O sea, tiene una cartera muy importante de suministro de aviones para el ejército norteamericano, vamos a decir, para toda la fuerza militar, para no limitarlo al ejército. Boeing se alterna entre la primera y la segunda compañía más grande del mundo en cuanto a fabricación de aviones. Sucede que en el transcurso de 4 meses, en el mes de octubre y ahora, el pasado 15 de marzo, han tenido 2 accidentes en situaciones muy similares con un avión que recién se acaba de entregar, que es el Boeing 737 MAX 8. Es un avión que viene en configuraciones desde 130 hasta 200 y tantos pasajeros, que tiene un costo unitario de aproximadamente 125 millones de dólares. O sea, cada uno de esos aviones cuesta 125 millones de dólares aproximadamente, dependiendo de cómo lo personalice cada comprador. Este avión no es un avión nuevo per se, sino que es un rediseño, es una mejora del antiguo avión Boeing 737 que entró a producción en los años 60. Existen actualmente 4.000 aviones en circulación del Boeing 737 original. Pero los originales no están son los MAX. Por eso, los 737 MAX 8. ¿Cuántos aviones hay de eso? Por eso quiero hacer la precisión para que cuando los que nos escuchan vean que se está montando en un Boeing 737, no quiere decir que es un avión con problemas. Es solamente la versión 737 MAX 8. Bueno. De ese avión 737 MAX 8 que entró a producción en el año 2014 y comenzó a entregarse en el año 2016, hay aproximadamente 40 aviones más o menos, 400 aviones volando, sí. Ese proyecto, que costó aproximadamente 2.500, 3.000 millones de dólares, contó con una preorden de aproximadamente 4.000 aviones y Boeing está produciendo alrededor de 52 aviones mensuales. Pero que se lo va a comer con yuca hasta que no... Ese es el principal problema que tiene ahora Pero tú dices la que empresa. Se han registrado 2 accidentes. Dos accidentes en situaciones muy similares, donde se quita el piloto automático, entra un sistema del avión que, vamos a decir... ¿Cuál fue el otro accidente aparte de Etiopía? En Indonesia tuvieron otro. En Indonesia. Yeah. En ambos fallecieron todos los pasajeros, incluyendo el personal de soporte. Entonces, este sistema que se llama... lo que aquí viene, aquí suspendido. Venía, ya. Aquí están suspendidos los vuelos. American Airlines me parece que tiene 8 aviones con vuelos de Puerto Plata a Miami y de las Américas a Miami que fueron suspendidos, y esas personas se quedaron varadas en el aeropuerto hasta tanto pudieron realizar su viaje con otra aeronave. Entonces,
hay problemas. Este sistema que se llama... Piloto automático. No es el piloto automático. Entra cuando quitas el piloto automático. Mira, el otro accidente fue el 29 de octubre de 2018 de la aerolínea Lion Air Flight. Bueno, eso es aterrizó alto. en el mar de Yakarta. Eso es muy alto, porque un avión que tiene 4 años en producción y se han caído 2, eso es muy alto. Sí. O sea, para la industria Para el estándar. es extremadamente alto. Que es menos de un 0.5% el margen de error que hay. O sea, la aviación es el mecanismo de transporte más seguro del mundo. El margen de error es mínimo. Menos de un 0.5% es el margen de error. No, debe ser de la menos. cantidad de... sí. Quizás No, es sea que es menos. Sí. Entonces, el sistema de... Lo voy a decir en inglés porque no lo sé traducir. Se llama Maneuvering Characteristic Augmentation System, MCAS. ¿Le viste el inglés? Entra... Estudiado, ¿eh? Que de Cocolo, de San Pedro. Este sistema, cuando tú sacas... es la teoría que se sostiene. Sí. Cuando sacas o apagas el piloto automático, que ya no está en velocidad crucero, este sistema lo que hace es que presiente un peligro inminente y toma control del avión. Lo que ha hecho es que ha tumbado el avión, que pone la punta hacia abajo y estrella el avión. Eso es lo que es. ¿Tú te imaginas ese pobre piloto tratando de levantar ese avión y no hay forma? Pero el agravante es que este sistema Eso no, es duro. no le fue informado a los pilotos. Entonces, los entrenamientos que ellos toman, ellos no saben apagar el sistema. Ay, mamá. Eso es lo que se ha venido comentando y eso es lo que ha venido trayendo los problemas. Entonces, mientras tanto, Boeing, como fabricante, ha visto su reputación severamente afectada. Déjame ver las acciones. Sus acciones ayer bajaron muchísimo y se comenta o se rumora que el costo de reparar o de la actualización del software de los aviones que Te pudiera voy a decir. corregir el problema Ajá. ¿Cuánto es? costaría 255 millones de dólares, que la verdad que son Eso unos, es chele. son unos centavos para la cantidad de dinero que maneja la industria, pero Sí, pero tienen no- alrededor de 3.500 aviones en producción No, y la que no demanda. han sido entregados, que pudieran ser cancelados y no entregados a las aerolíneas que colocaron órdenes, que es lo que pudiera causar el principal problema a esa aerolínea. Yo particularmente, yo creo en la aviación, yo creo que es un método Sí. seguro, yo creo que esto es una situación muy particular, nunca antes vista. Creo que la empresa puede recuperarse en el mediano plazo de este escándalo. ¿Cómo fue que cerraron las acciones ayer? Mira, Bueno, las acciones cerraron en $378. Sí, no, pero con subieron 99 centavos. 1.52. Te estoy diciendo. Déjame analizarla, yo te digo ahora. Francis, llévatelo. Consulta económica por la Z. Seguimos aquí en Consulta Económica, el oráculo económico de la República Dominicana, el programa económico de la Z101. Y pues con relación a esto de la Boeing, está en $379, pero hay que entender lo siguiente, que tuvo un pico por encima de los $400 en este año. 420, creo. Sí, o sea, te voy a decir, y obviamente que eso significa que llegó a estar cara, $440 llegó, $440 a inicio del mes de marzo, $440, y ha bajado a los 378. Ahora, cuando tú ves la evolución, te das cuenta que en enero del año 2018 estaba en $300. Y que a finales, te voy a decir, espérate, porque esto hay que analizarlo con calma. Vamos a ver, aquí en enero, fíjate lo siguiente, en enero estaba en $300. En enero estaba en $300 y subió a esos $440. Lo que muy probablemente suceda es que la castiguen, de acuerdo a las informaciones que pudiera suceder, que se le castigue y que se coloque cerca de nuevo de los 300, es decir, que pierda lo que ella ha estado ganando este año, que pierda eso y que entonces pues a partir de ahí vuelva a recuperarse en la medida que se tomen las acciones correspondientes. Entonces, también hay que tener en cuenta de que es probable que la demanden, o sea, no solamente que pierda lo que significa la reparación, sino que Etiopía, todos esos fallecidos van a accionar. la van a demandar.
eso va a ser una negociación. Ahí va a perder un dinero. Ahí va a perder un dinero. Entonces uno pudiera pensar que $300, $270 pudiera ser un área hay de otro, entrada. hay otro factor. Si bajó a eso, compre. Hay otro factor externo que va a Prepárate, afectar Franklin. todas las acciones del sector aviación, y es que la dirección de la FAA, de la Federación de Aviación Civil de los Estados Unidos, hace 14 meses que tiene su dirección acéfala. Y el control sancionatorio, o sea, la cantidad de sanciones, ha disminuido en un 88%. Ah, pero no tiene a nadie, Pudiera percibirse que hay cierto descontrol, falta de supervisión. Asterisco 101 celulares, Santo Domingo 809-732-0101, repito, 809-732-0101, Santo Domingo. Interior sin cargos, 809-200-0101, repito, 809-200-0101, Internacional sin cargos, 855-221-0101, repito, 855-221-0101. Vamos a recibir sus llamadas. Adelante, buenas. Buenas tardes. Sí, adelante. Le saluda el no vidente Rafael Canario, Encarnación de aquí de Barahona. Sí, adelante. Bienvenido. Para preguntarle cuándo entrará la planta Punta Catalina en función. Sí. Y qué beneficio le dejará a la República Dominicana, porque hay muchos barrios aquí en Barahona que los postes de luz están muy escasos. Sí. Mire, en primer lugar ya está en proceso de prueba, está entrando y saliendo. La idea es que a final de este mes ya esté a plena capacidad y a partir de ahí pues estaría ofreciendo 337 megavatios. Eso significa que se convierte solamente con una de las unidades, porque son 2 unidades de 337 cada una, netos, en términos de capacidad de generación, pues se convierte en la principal unidad generadora de electricidad del país. Y ya a partir de ahí, entonces se estaría preparando para que entre la segunda en los próximos meses. El beneficio, pues muchos. Beneficio, primero te recorta el déficit de las empresas de norte, de sur y de este. Los recorta porque disminuye significativamente el costo del mercado spot. Y esto obviamente que tiende a mejorar la capacidad que van a tener las empresas distribuidoras de electricidad de poder hacer un mejor trabajo, como tú muy bien señalas, en esos barrios donde faltan postes de luz, faltan transformadores, faltan contadores e incluso falta una mejor gestión del servicio de electricidad. Y además va a ser una empresa muy rentable, y esta rentabilidad junto con los recortes que se le estaría dando a los gastos de compra de energía eléctrica por parte del norte, de sur y de sur y de este, pues implicaría una mejora de lo que es la sostenibilidad financiera de todo el sector eléctrico y una mejora de la disponibilidad de electricidad a precios muchísimo más competitivos. Adelante, buenas. No se oye. Buenas. Sí, adelante, Ahora sí. buenas. Buenas tardes. Tiene que bajar el volumen a la una. Sí, ya lo bajé. Perfecto. Para hacerle una pregunta a Jaime. Sí, adelante. Jaime, como se supone o se ha dicho por ahí que el gobierno empieza a vender el 49%, el 50% de Punta Catalina. Sí. El precio que se va a establecer debe ser por los $1,800 o $2,000 o $2,000 millones, 40 o 50%, porque esa planta ya va como en 4,000 millones. Sí, mira, no, tu dato es incorrecto, totalmente incorrecto. El precio es $1,945 millones. Ese es el precio del contrato EPC. Hay $336 millones adicionales, que es un fondo contingente que se creó y que lo va a pagar el que finalmente pierda el proceso de arbitraje. Si lo perdemos nosotros, entonces sería 1.945 más esos $336 millones en caso de que sea multada República Dominicana o condenada a pagar más de $336 millones o 336, pero si es menos de ahí, pues entonces el precio sería menor. Es decir, que no es correcto eso que tú señalas, que es de $4,000 millones. El valor de la empresa va a estar en función de lo que va a ser su capacidad de generación de flujo libre de efectivo. Eso es correcto. Y la idea es de que al ser una empresa muy rentable y capaz de generar un buen nivel de flujo libre de efectivo, porque va a ser muy competitiva, pues va a ser una empresa con un valor muy elevado, y yo te puedo asegurar que va a ser mayor que lo que se ha invertido. Eso te lo puedo asegurar. Vamos a seguir recibiendo su llamada. Adelante, buenas. Sí, buenas. Sí, adelante. Yo pienso que la planta Punta Catalina, definitivamente, en su cuestionamiento y demás, ha sido un gran logro que ojalá podamos asimilar en su momento. Y tengo un buen funcionamiento. Es que
la gente pobre tendrá mejor calidad de vida en cuanto, y incluso más que calidad de vida, tendrán mejores oportunidades en los barrios de que venden helado y eso y lo otro. Yo quiero preguntarte para que me dé conciencia. Aquí se habla mucho de la violencia contra la mujer. ¿Acaso no es violencia contra la mujer cuando politizan o injurian a un ciudadano común, quien sea, ciudadano, que lo acusen de que teniendo su esposa maltraten a una mujer que se la echen de querida o de novia? ¿Acaso tú no maltratas a la mujer? Publicar eso, por favor, que yo estoy como confundido. Sí. Bueno, yo creo que la pregunta de él va orientada más al área legal y moral. Yo creo que, por supuesto, que cuando usted injuria a una persona, usted le está haciendo un daño. De hecho, usted está cometiendo un delito. Desde el punto de vista moral o ético, que es el que usted está cuestionando, pues evidentemente cuando usted cuestiona la integridad de una mujer, si es fiel, si no es fiel, si no es una persona de familia, pues evidentemente le hace un daño social, le hace un daño a su imagen. Sí, en el pasado eso se resolvía en un duelo, pero ya eso pasó a la No, historia realmente y ahora se va a la justicia. Realmente. Pero antes en el pasado era así. Sí, o sea, sí, se ponían de espalda con Alejandro una pistola Dumas, Alejandro Dumas describe en varios duelos y lo escribe de una forma espectacular. Que realmente mueve a preocupación el tema de la violencia que hay con la mujer. O sea, la cantidad de feminicidios que hay en República Dominicana y el abuso que hay contra la mujer, hay que ponerle... pero también, y eso es algo que tenemos que decir, hay muchas mujeres también que abusan de los hombres. Y Sí, utilizan, ahora una mujer, ahora como está la cosa, ahora toda una mujer tú le dices 3 malas palabras por una discusión de pareja y van y te ponen una vaina por violencia psicológica. Pero mejor quedarse callado. Pero yo voy un poco más allá. Pero ya te puedo decir de todo y tú vas a poner la querella. No importa. Si bien es cierto que tenemos un problema severo con la cantidad de feminicidios que pasan hoy día, realmente hay un problema de machismo también, hay un problema cultural de origen. La sociedad dominicana se está convirtiendo en una sociedad violenta y realmente hay violencia en todos los aspectos, violencia entre los amigos, entre los hijos, en los choques, como la gente maneja. La gente maneja por un parqueo, por cualquier cosa. Entonces yo creo que la violencia de género es un reflejo de esa sociedad violenta que estamos viviendo hoy día. Entonces hay que atacar la violencia como tal en su origen para poder corregir el problema de los feminicidios. Llévatelo, Francis. Consulta económica por la Z. Seguimos aquí en Consulta Económica, el oráculo económico de la República Dominicana, el programa económico de la Z101 y vamos a seguir recibiendo sus llamadas. Asterisco 101, eso es celulares, asterisco 101. Santo Domingo, 809-7320101, repito, 809-7320101. Interior sin cargos, 809, ¿cómo fue? 809, ¿cuál es? 200-0101 y 855-221-0101. Repito, 855-221-0101. Francis debería poner eso más cerca, aquí ese letrero. Yo creo que yo tengo que cambiar los lentes. Adelante, buenas. Imagínate, eso hay que empezar a presupuestar desde el año de hace sí. Adelante, buenas. Vamos a ponerlo con la jipeta también. No, pero bueno, acá. Adelante. Se cayó, Sí, se bueno, cayó esa. se fue. Se cayó esa. Adelante, buenas. Sí, buenas. Aló, buenas. Sí, Buenas adelante. tardes. Estoy llamando a la radio. Sí, Están al aire usted. Ok. Hablando de monedas y dinero, quería hacer una consulta o una pregunta. Sí. ¿Perjudicaría de alguna manera a la economía dominicana crear una moneda virtual o criptomoneda que tenga el mismo valor del peso? Perfecto. Vamos a ver, se la voy a dejar a Franklin esa. Imagínate tú, qué pregunta. Pero a Maduro se le ejemplo. ocurrió crear el petro y yo no conozco a nadie que tenga nada de eso. El tema de la moneda virtual es muy complejo porque es un tema especulativo. Se especula que se va a usar, pero en la realidad el uso es mínimo para medio de cambio y para depósito de valor. Adelante, buenas. Sí, buenas. Sí, adelante.
Fíjese, yo tengo una pregunta porque ahorita cuando le preguntaron que al respecto de la economía para mejorar el aumento del obrero, en Venezuela no pasó, en el Congreso aquí todos los días se aumentan los préstamos y en la Cámara de Diputados la economía no se ha caído porque eso nomás se refleja en el pobre, en el jodido. Okay. Desde que yo tengo como 5 o 6 años, yo estoy oyendo que no hay un peso en la calle y que todo está muy duro. Esa cultura pesimista. Yo nunca he escuchado la a nadie cosa decirme que me va bien. Eso lo escribió ya Peñavalle. Sí. El presidente Fernández también hizo un artículo también con relación al pesimismo. Somos un país depresivo. Pero Peñavalle ya tiene muchos escritos sobre eso. Adelante, buenas. Sí, buenas. Sí, adelante. Sí. Mira, la gente, ese pesimismo, pero no es real. Pasa que el que no camina en los barrios no sabe las realidades. Mira, la gente aquí come de alguna manera. Lo que pasa es que todos queremos, en un momento determinado, queremos tener lujo, queremos tener... Y la ambición es bonita, hay que tener deseo de tener las cosas. Pero este país, de alguna manera, sin politiquería, soy político, pero que yo llamo como ciudadano, yo creo que hay que reconocer las buenas políticas que se han empleado en los últimos años y mantener una economía macroeconómica por encima de toda América Latina y el Caribe. Que tú dirá la gente, bueno, que no la vemos, yo creo que se está mirando. El 911 es sin fines de lucro, el 911 lo cubre el Estado. Las escuelas, las tandas extendidas, las estancias infantiles, que tú dirás, pero funcionan a media, un cuarto, pero están funcionando. Hay muchas cosas que el gobierno ha ido, que las cosas no lo vamos a reflejar en la pobreza, en salir de ella de raíz, porque eso no es verdad, Gracias. Pero sí, yo que trabajo con los pobres, se está saliendo de la miseria extrema a pobre. Y eso no es hipocresía mía, de verdad. Es que yo vivo el día a día. Entonces yo creo que lo más recomendable dentro de un país es reconocer esas obras, ese bienestar, de alguna manera, con su crítica constructiva, para que podamos avanzar. Porque es que estamos viendo que todo es crítica, que nada sirve, que nada esto. Yo creo que sí, hay que corregir muchas cosas, tenemos que seguir avanzando, pero no es con estas jodidas críticas que ponen a la gente loca. Vamos a reconocer las cosas buenas. Gracias por su llamada. Muchas gracias por su llamada. Adelante, buenas. Sí, adelante. Sí, buenas tardes a este programa de la Z. Sí, adelante. Quiero dar mi opinión sobre lo siguiente. Sí. Si bien es cierto que la cosa está difícil y dura, como así lo dice la calle, la gente, o sea, hablando, yo diría que el dominicano lo que pasa es que somos mal administradores de lo propio que uno consigue. Esa persona que te lo llamó, es posible que hoy fácilmente te dice, mira, se ve 5 cervezas a 150 pesos cada una. Se gasta 1.500 en bebida como que no hay nada. Y después le echan la culpa al gobierno. El gobierno, que es un administrador para ponernos la facilidad a nosotros y nosotros aprovechar las oportunidades que él nos brinda. ¿Sobre la base de qué? El presidente trae inversiones extranjeras, usted tiene que prepararse para trabajar, tiene que ser un competitivo para trabajar y laborar. Y lo poco que usted consigue, ahorrarlo, tener su plan de vida, decir, yo gasto tanto aquí, tanto allí, me ahorro tanto. Pero al dominicano no le duele y gastarse en una banca de lotería 5,000 pesos de lotería. Tienen 1,000 vicios, señores, que es otra cosa que el gobierno debe ponerle frente. Señores, 2 veces a la semana la jodida lotería para que los pobres no se vean tentados de chiquitos, los niños, a ser jugadores. Le levantaron las restricciones, ahora se pueden poner una al lado de la otra, Concho, el gobierno hace, no soy PLDista, no lo soy, pero señores, el presidente ha hecho 1,000 cosas para que la gente viva bien. Ha hecho 1,000 cosas, se va a los campos, nos da ayuda, nos presta atención para que nosotros echemos para adelante. Pero si nosotros no cogemos lo que ganamos y lo ahorramos y tenemos un plan de vida, queremos echar la culpa al gobierno. Por Dios, no.
Estamos de el acuerdo. presidente no puede con el país entero para cada persona independiente. Usted tiene que hacer su plan de ruta de vida. Este año me propongo tal cosa y luego ejecutar tu plan de vida. Y lo que tú sabes que no puedes gastarlo, no lo gastes, para que después no diga la cosa está dura. Porque el que trabaja y come y vive bien, entonces. No es que la cosa, vamos a decir, en sentido general esté bien. Queremos que esté mejor que diferente. Déjame darte un dato. ¿Tú sabes que aquí se bebe más cerveza que lo que se compra medicamentos? No, yo te lo voy a poner peor. Dímelo. Yo conozco amigos, y Ajá. ojalá y un día me inviten a la Z, o yo voy a hacer que Willy me invite a la Z, porque voy a descubrir muchas cosas en los juegos de azar. Porque yo fui un enfermo jugador. Tú te juegas 5 millones de pesos y en la DGI no se da cuenta que tú lo jugaste y lo perdiste de tu empresa que te produjo dinero. Tengo muchos amigos empresarios que juegan mucho dinero. Y se lo cargan a la empresa. Te lo voy a poner peor, una primicia para la Z101. La ley 1013 que tiraron para las bancas deportivas, la banca no le reportan 5 centavos al fisco, sin embargo no lo cobran a nosotros. Lo que pasa es que no es fácil un jugador empresario ir a sentarse a la Z a descubrir eso y que la gente de Hacienda sepan el dinero dónde se va. Bueno, muy fuerte sus declaraciones. Ahora yo estoy dispuesto a ir. Tengo amigos empresarios que han perdido fortuna de dinero. Después dicen que el gobierno es malo. No, es que lo votamos en el juego. Gracias. Llévatelo, Francis. Gracias. Consulta económica por la Z.